Buenas noches, mi nombre es Iván Darío Yente Caicedo. Voy a realizar un video sobre bases de datos básicos. Presentación personal. Como dije anteriormente, mi nombre es Iván Darío, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA UDR El Bordo. Actualmente estoy cursando cuarto semestre y eh, invito a los compañeros a colaborarme para tener las mejores calificaciones en una educación personal. Los datos personales como se pueden observar en pantalla. Bueno, ¿qué es un proyecto de investigación? Proyectos y videos son el conjunto de actividades dedicadas a estudiar los hechos, los fenómenos de las personas. Estas actividades están dirigidas a estudiar los hechos, los fenómenos de las personas. Tienen dos condiciones básicas. La primera, bien delimitadas acorde al tema. Esto es decir, cuando yo estudio o haga un proyecto de investigación, vamos a tener acorde al tema delimitado. La segunda, lo que voy a buscar son cosas poco exploradas o aspectos poco explorados. De esto trato proyecto de investigación, de buscar cosas de poca información para crear un conocimiento nuevo. Eh, el objetivo, el objetivo, el objetivo del final es ofrecer un conocimiento. Final de un proyecto de investigación es ofrecer un conocimiento nuevo. Es muy importante porque no sirve de nada resumir un libro y decir que esto es un proyecto de investigación. No tiene sentido. Mi objetivo es crear un proyecto nuevo, generar conocimiento nuevo, recogiendo información vía encuestas, lecturas, audio, video, para tener material a trabajar para generar ese conocimiento nuevo. ¿Qué es el planteamiento del problema? Eh, Son 5 definiciones y pasos para realizarlos. ¿Cuántas páginas debe llevar? Desde lo macro a lo micro, desde el modelo de la guía, pregunta de investigación. Pasos para realizarlo. Esto tiene 3 pasos. Primero, explicación del problema de lo macro a lo micro. Segundo, colocar citas de fuentes confiables. Tercero, colocar 3 preguntas de investigación. ¿Cuántas páginas debe llevar? Esto debe llevar 2 páginas. Como consejos que debe llevar en las páginas tenemos, deben ser, deben ser concretos, evitar que sea extenso, no excederse en las citas, máximo 3 citas, no colocar materiales de relleno sin cálculos, no colocar contenidos que deben ir en otras sesiones como justificación o marco teórico. Desde lo macro a lo micro, esto puede dar un ejemplo, digamos, puede ser la contaminación ambiental. Digamos, para hacer esto debemos comenzar desde el nivel mundial hasta el nivel local. Entonces, esto iría en secuencia. Digamos, nivel mundial, nivel continental, nivel nacional, nivel estatal, nivel local, para así dar una definición precisa. Modelo de la guía. El modelo de la guía son 2 guías que debe llevar. La guía debe llevar definiciones, cómo es el problema a nivel mundial y continental, cómo es el problema a nivel nacional y estatal, cómo es el problema a nivel local y en tu empresa o instituto donde vas a realizar. Recuerda, estamos hablando sobre la contaminación ambiental. Explicación del problema, segunda página. Explicación del problema, causas del problema, consecuencias del problema, pregunta de investigación, solo 3 preguntas. Pregunta de investigación. La pregunta de investigación puede adaptarse a las siguientes preguntas que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Y cuáles son las soluciones del problema? Esto sería para un proyecto de investigación.
Eh, ¿Qué es la justificación? Eh, Tiene 8 aspectos. Primero, ¿por qué es conveniente? Segundo, ¿para qué servirá esta investigación? Tercero, ¿qué aporta de nuevo esta investigación? Cuarto, ¿cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará? Quinto, ¿quiénes serán los beneficiarios y de qué modo? Sexto, ¿cuál es la utilidad? Séptimo, ¿por qué es significativo este problema de investigación? Octavo, sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población o fenómeno. ¿Cómo hacer cómo hacer la justificación de la investigación? Son 3 aspectos también. Primero, en la justificación se explica el qué y para qué va a realizar la investigación. Segundo, para redactar es necesario entender bien el asunto que se va a abordar para explicarla, para aplicará el porqué de los convenientes desarrollos. Asimismo, se describen los beneficios que consumirán al solucionar la problemática. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es una pregunta de utilidad social del conocimiento. Permite pertinente en el tiempo, pertinente en el espacio, económicamente pertinente. Aquí tengo unos ejemplos más o menos de preguntas. ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren de dolores de cabeza? Son preguntas lógicas. ¿Qué pulga salta más, la, la de perro o la de gato? Eso es algo común. O sea, todas las pulgas van a saltar igual. O sea, son preguntas precisas. Ahí pueden continuar las demás preguntas. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Deben ser, perdón, debe tener las siguientes características. Deben ser precisas y concisas. O sea, no deben tener, no deben responder ni con un sí, ni con un no. No deben ser nicotónicas, ni no deben responder ni con un sí. Deben iniciar con un pronombre interrogativo tal como por qué, para qué, cuáles, etcétera. Deben contener lo que se va a investigar, la población, el estudio, el lugar donde se va a llevar a cabo la investigación. Se dividen generalmente y específicas. ¿Cómo se formula? La pregunta de investigación tiene que cumplir 3 condiciones indispensables: concisas, lenguaje sencillo, claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Frases cortas, directas, nada de lenguaje pomposo o, o pretencioso. Alcanzable. La pregunta debe tener respuestas posibles para recogida de datos. Para responderla debe ser viable. Relevante. Se debe, se debe defender la importancia de dedicar una investigación, responder dicha pregunta argumentando los beneficios y impactos producirá responderla a nivel teórico o empírico y social. Si no cumple estas condiciones, no es una pregunta digna que merezca una investigación seria o profesional. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Eso aquí tengo que son las hipótesis, cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas y los objetivos de la investigación, cómo plantear una hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? ¿Qué son las hipótesis? Son explicaciones tentativas de fenómenos de investigación formuladas a manera de proposiciones. Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables que se apoyan en conocimientos organizadas
en sistematizados. Importante. Uno, las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Dos, las hipótesis no pueden ser más o menos generales o precisas. ¿Cómo se relaciona la hipótesis, las preguntas y los objetivos de la investigación? Eh, ¿Qué son las hipótesis? Son la explicación tentativa del fenómeno de investigación a manera. De lo anterior podemos inferir la plantación de las hipótesis necesarias, identificar las variables del problema de estudio y establecer las relaciones lógicas entre estas. A su vez, se debe cuidar los planteamientos de hipótesis que cumplan con las características que se mencionarían anteriormente. Ejemplo, problemas, altos índices de cáncer, pulmón, ofrecer eh, altos índices de cáncer pulmonar entre fumadores y no fumadores. Objetivo, conocer el nivel de relaciones entre el cáncer pulmonar en pacientes fumadores y no fumadores. Variable, cáncer pulmonar y fumar o no. Hipótesis, índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores y no fumadores. ¿Qué son los objetivos de investigación? Es importante señalar que los objetivos se dividen generalmente y específicos. Los objetivos son como tales, son metas que uno va a cumplir en el desarrollo del trabajo. Además, estos deben ser evaluables. Evaluables significa que tienen que ser medibles sobre todo por lo que se va a leer, o sea, que todos van a tener que entender el tema. ¿Cómo se clasifica un proyecto? ¿Cómo se clasifica un proyecto? Criterio del producto, el proyecto económico directamente productivos, del proyecto social de servicios directamente productivos, criterios de método, proyecto de investigación de acción y proyecto de investigación de acción, criterio de instrumentación, proyectos de desarrollo experimentales o piloto, criterio sectorial, proyecto para industria, comunicaciones, agricultura, salud, educación, etcétera. Criterio cobertura nacional, regionales, sectorial, institucionales, empresariales, corporativos, individuales. ¿Cómo se redactan? Deben eh, integrativo, debe evaluarse, confirmar, modificar. Perceptivo, describir, explorar. Comprensivo, proponer, predecir, explicar. Aprehensivo, comparar, analizar. Como última pregunta tenemos qué es la formación, qué es, qué es la formulación del problema. ¿Qué es, es un problema? Es aquella situación, dificultad que se requiere una solución. Es aquello que cuando entra conflicto con lo que se esperábamos que sucediera, no sucede. Esto es lo que esperábamos que sucediera en la teoría previa más o menos explícita que tenemos dado a la teoría vieja, no parece explicarla en el problema, urge inventar otra. Planteamiento del problema. Son tres. Plantear el problema es precisar la idea de investigación sobre una realidad, afinar y estructurar fórmulamente la idea de investigación, delimitar e introducirlo en un contexto científico, expresar en forma descriptiva y términos concretos y sencillos los elementos que se va a observar en el problema.
cómo planteamos el problema.